Historias Romanas. Un podcast de los museos de la Ruta Caesaraugusta e Historia de Aragón. Un viaje al pasado de la Zaragoza romana con Sergio Martínez y Santiago Navascués. Historias Romanas. Bienvenidos a Historias Romanas, el podcast oficial de los museos Ruta de Caesaraugusta de Zaragoza, un proyecto a iniciativa de Museos de Zaragoza y producido por Historia de Aragón. Soy Sergio Martínez y os doy a todos la bienvenida a este episodio 2 de la segunda temporada de este podcast en vivo que hacemos junto a todos vosotros en los museos de la Zaragoza romana y con los que queremos acercar a todo el mundo la historia de una civilización que tanto tiempo después sigue apasionando a tanta gente. Como ya sabéis, una vez más nos acompaña mucho público en esta grabación, de hecho tenemos llenazo, esta grabación en vivo del podcast y podéis acudir cuando queráis en las instalaciones de este magnífico Museo del Teatro Romano de Caesaraugusta, del que justamente en el momento en el que hacemos la grabación, en mayo de 2023, se han cumplido 20 años de su inauguración y por el que en todo este tiempo han pasado cerca de 1 millón de visitantes, que se dice pronto. Por supuesto, y para controlar que todo sale fantástico y se escucha a la perfección, en el control técnico tenemos al gran Javier Romualdo en este programa que esta vez dedicamos a un tema al que la civilización romana le dio una enorme importancia y no pocos esfuerzos también. Y hablo del uso del agua y del abastecimiento de las ciudades de este recurso indispensable para el ser humano. Roma desarrolló a lo largo de los siglos toda una serie de grandes obras de ingeniería relacionadas con el agua, y no solo eso, sino con el intento, con los medios con los que se contaba entonces, a ofrecer a sus habitantes un agua lo más pura posible. Por eso en este episodio vamos a hacer un viaje no solo por el tiempo, sino también por la geografía, empezando por la misma ciudad de Roma, para después trasladarnos a otros grandes ejemplos de la ingeniería hidráulica en otras partes de lo que fue el imperio y especialmente en la Hispania romana, en lo que actualmente también es Aragón, y también, por supuesto, en la ciudad de Caesaraugusta, la actual Zaragoza. Como invitado para hablar de este tema, contamos en esta ocasión con Isaac Moreno Gallo, ingeniero técnico de obras públicas, graduado en Geografía e Historia y especialista en ingeniería romana, lo que le ha llevado a organizar varios congresos a nivel nacional e internacional, a participar en proyectos de investigación, a publicar varias obras sobre esta temática y a llevar la dirección científica, además de ser presentador del programa Ingeniería Romana que se emite en la 2 de Televisión Española. También destaca su canal de YouTube, creo que se llama también, ahora no sé si no me corregirá, Isaac Moreno Gallo, que cuenta con más de 100.000 suscriptores y en los que comparte sus conocimientos sobre esas enormes y complejas obras de la ingeniería romana. Y yo, ya que he tenido mi ración de casito, me voy a callar un poquito más y voy a darle bienvenida a Isaac Moreno a Historias Romanas. Bienvenido, Isaac. Buenos días a todos. ¿Qué tal? ¿Estamos? ¿Bien? Bien. ¿Preparado para hablar de mucha ingeniería romana? Sin problema, adelante. De romanos. Sí. Bueno, pues si te parece, he dicho bien lo del canal de YouTube, poniendo en el buscador nombre, Isaac Moreno. Sí, no me complique mucho, es mi propio nombre. Pues sí. Ya está, sí, perfecto. Pues eso, más de 100.000 suscriptores, muchas horas de vídeos en los que vas hablando de muchas de las cosas que vamos a tratar a lo largo de esta horita más o menos de programa que vamos a hacer. Y bueno, lo primero, para abrir un poquito esto, vamos a entrar a lo que es el agua en sí misma, ¿no? ¿Qué importancia qué importancia tenía el agua para la sociedad romana hace ya más de 2000 años? Resumiendo, toda, absolutamente. En Roma es la sociedad del agua. Hay un detalle, se bañaba todo el mundo todos los días. Yo no estoy seguro que hoy lo haga todo el mundo, ¿sabes? Pero en aquella época se hacía. Tenían sus servicios, sus termas con agua caliente, templada y fría. Y por un módico precio se bañaba toda la sociedad, incluso los esclavos tenían su turno, y las mujeres, y los hombres, etc. Y además era una especie de ritual y una forma de socializarse, con lo cual ya con eso nos damos cuenta que necesitaban agua en abundancia y agua de calidad. Además era lo normal que hubiese una fuente en cada esquina de las ciudades, las que se han conservado hasta hoy así lo demuestran, y los que tenían dinero y posibilidades, que a veces era una gran parte de la población, tenían un grifo en su propia casa o varios grifos y eran capaces también de calentar el agua de su casa con calderines. Fijaos que casi estamos describiendo la sociedad de hoy en día, ¿no? Bueno, pues Roma ya era así. Todo el imperio romano era así. De hecho, eso no se consigue prácticamente hasta el siglo XX en muchos lugares. O sea, el tener agua corriente en las casas de la gente, ¿no? O sea, es que eso es algo que se tarda luego 2 milenios prácticamente en volver a recuperarlo. En Occidente. Al menos en Occidente. Hay países que todavía no lo han conseguido. Somos muy eurocentristas. Sí, así es. Pues es que, como decías, podemos hablar de una verdadera cultura del agua en cuanto a la civilización romana, que se ve en la misma ciudad de Roma, ¿no? Y que luego, pues
acabará trasladando a los territorios que dominó por toda la cuenca del Mediterráneo, y es algo que se ve incluso en la Roma de hoy en día, ya no solo por esas famosas fuentes monumentales de la Roma papal, en las que es imposible acercarse a menos de 200 metros, porque tanta gente que hay siempre, pero bueno, a no ser que vayas a las 6 de la mañana y te puedas hacer la fotico en la Fontana de Trevi y tal, ¿no? Pero, claro, eso se recupera en la Edad Moderna, pero claro, Roma también incluso hoy en día cuenta con numerosas fuentes de agua de boca, o sea, es algo que se ha mantenido, ¿no? Para beber, pero no de estas que apretas el botoncito, sino que está constantemente manando agua, ¿no? Y es una circunstancia muy curiosa que a mí me chocó mucho en Roma, que incluso hoy en día, pues los romanos de hoy en día le siguen dando mucha importancia, ¿verdad?, al agua. Es que esa era la forma de abastecerse en el mundo romano de agua potable. El agua era constante, potente, es decir, con mucho caudal y durante todo el año. Para eso buscaban las mejores fuentes, las que cumplieran este requisito, que además fuese agua de calidad, y constantemente estaba llegando a las ciudades agua, en abundancia, como digo. Había unos procesos de depuración y de decantación, y de forma que no almacenaban el agua. Y eso es algo relativamente revolucionario, que hasta ahora se pensaba que sí, que todos los aljibes, que se suelen llamar, que es un término ya medieval, ¿no? Sí. O los depósitos, que también significa que depositas, que guardas el agua, eran para guardar el agua. Pero eso no es así. En la civilización romana, y eso se ha comprobado muy bien en toda la ingeniería hidráulica de todo el Mediterráneo, una vez que se ha estudiado en profundidad, no almacenan nunca el agua. Reciben un caudal brutal, constante, permanente, 24 horas, 365 días al año, y lo gestionan. Y además gran parte de ello incluso va directamente al alcantarillado. Incluso. Esa era la forma de la ingeniería sanitaria. Eso es la verdadera ingeniería sanitaria. Porque con el sobrante eso directamente iba ya a las cloacas, ¿no? Que por ejemplo, luego más tarde hablaremos de ello, pero se nos conserva aquí en Casa Aragusta, en Zaragoza, pues parte de esa red de alcantarillado a diferentes niveles, ¿no? Que se utilizaría, entre otras cosas, para eso, ¿no? Para esos usos. Sí, los distribuidores que se han podido conservar y se han podido estudiar, por ejemplo el de Nimes, que es uno de los arquetipos de distribución, que recibe un caudal enorme en un canal que prácticamente es navegable, tiene 3 o 4 metros de anchura y tenía de calado de agua pues casi 1 metro, es decir, uno puede ir con una barquita incluso por ahí, tenía un caudal inmenso, tenía unos rebosaderos con unos tubos verticales que una vez que se había servido para los usos clásicos, que ya nos habla Vitruvio, ¿no? Primero los baños, luego las fuentes y luego los usos particulares. El sobrante, que era mucho, a veces era casi el 50%, iba directamente al alcantarillado. Con lo cual el alcantarillado, eso es fundamental, porque se mantenía siempre impoluto, limpio de excrementos y limpio de todo. Las ratas no podían vivir, porque sin comida no se puede vivir en el alcantarillado. Eso se perdió luego. De hecho, en el Alto Medievo se inventó la peste bubónica por eso, porque ese tipo de ingeniería sanitaria desapareció. Claro, claro. De hecho, comentabas lo de Nimes, que vamos a ir un poquito ahora, porque Roma, la propia ciudad de Roma en la antigüedad, llegó a contar con hasta, si no me equivoco, 9 acueductos que abastecían de agua constantemente, se fueron construyendo a lo largo de los siglos, ¿no? Muchos de ellos incluso recorriendo kilómetros, ¿no? Y el primero conocido es el Aqua Appia, que además se encontró un tramo en la propia ciudad de Roma hace 4 o 5 años, creo, me parece, se encontró además a una gran profundidad, y bueno, que fue levantado durante la censura de Apio Claudio, de ahí un poquito su nombre, Apio Claudio Ceco, a finales del siglo IV a.C., o sea, estamos viendo de que ya tanto tiempo hacia el 300 a.C. ya se estaban construyendo grandes obras hidráulicas, dada la importancia que le daba en ese momento la República Romana a este abastecimiento, ¿no? Y esto, como comentaba antes, se trasladó a las provincias del Imperio, y quizás uno de los casos que ya has adelantado un poquito es ese abastecimiento de la ciudad de Nimes, sobre todo en el que destaca dentro de toda esa red el imponente Pont du Gard, no sé si lo digo bien porque el francés lo digo un poquito mal, pero bueno, en la actual Francia, y del que, por ejemplo, hablas en el documental en Ingeniería Romana. Y bueno, ¿qué nos puedes contar un poquito sobre todo este sistema hidráulico que recorre muchísimos kilómetros para al final abastecer a una ciudad como Nimes? Sí, los canales mejor conocidos en el Imperio, en todo el Mediterráneo, como los de Roma, que tenía 10 acueductos y algunos autores hablan de 11 incluso, son los que tienen arquerías, arcuaciones, que se dice en latín, porque son muy evidentes, se ven y se pueden seguir a veces durante kilómetros, y pasa con los de Roma. Uno puede estar siguiendo casi los 10 acueductos, se siguen a tramos en mucha longitud. Pasa con el canal de Nimes, porque tiene el Pont de Gard, que es un espectáculo, ¿no? Y aguas arriba tiene otros puentes menores, y el canal prácticamente se conoce entero, entre las fuentes y la ciudad. Pero la gran mayoría de los abastecimientos de agua de las poblaciones, que todas las ciudades romanas tenían abastecimiento de agua, de hecho era lo primero que tenían, abastecimiento de agua, son subterráneos. Y dentro de esos subterráneos la gran mayoría eran por tubería. Y dentro de esas tuberías la gran mayoría eran de madera, que eso es algo perfectamente desconocido hasta hoy. Por eso no se conocen. Claro, la madera no ha llegado muchas veces, los subterráneos no se han investigado, no son tan fáciles como los que son evidentes, ¿no? Los que tienen arquerías. Sí.
Y incluso lo normal es que tuviese, lo dice Frontino, más de un abastecimiento, más de una línea de abastecimiento de agua, porque si una de ellas fracasa o tiene una avería, la ciudad puede morir. Estamos hablando que el agua potable es fundamental. Claro, es que estamos viendo que antes incluso de fundar una ciudad o refundarla a la romana si ya preexistía con indígenas, etcétera, lo primero que se hacía era hacer un estudio milimétrico para ver cómo se podía abastecerlo después de agua esa ciudad, ¿no? Sobre todo si tenía cierta importancia, e incluso a veces ni siquiera eso. O sea, aunque luego hablaremos un poquito de Cella, que también, pues aunque sean ciudades que en principio no tenían enorme importancia, ¿no? Pero aún así lo primero que se hace es un esfuerzo enorme para poder suministrarles agua constante. Sí, de hecho no se funda la ciudad si no hay posibilidades de agua. Eso es así. O se puede mover la ubicación. O se mueve la ubicación, sí. Es decir, lo primero que hace un ingeniero no es tema caprichoso, es decir, vamos a poner la ciudad aquí porque me da la gana y luego búsquese usted la vida a ver si tiene abastecimiento de aguas. No siempre se podía, pero a veces se podía y a veces es relativamente complicado encontrar de dónde venía porque se desconocen casi todas, como he dicho, ¿no? Pero si existió la ciudad, existía abastecimiento de aguas. Se busca y se acaba encontrando. Hay que ponerse en la mente del ingeniero que dijo, a ver, ¿cómo podemos abastecer? Se va uno a buscar las fuentes, estén donde estén, lo lejos que estén, se hace el alarde que haya que hacer porque ellos lo hacían siempre y finalmente, efectivamente, tienen Zaragoza, por ejemplo. Está donde está porque las fuentes que la abastecían están donde están. Si Zaragoza hubiera querido ponerla más arriba, en este caso lo pusieron en un poblamiento indígena que ya existía aquí, pero dijeron, bueno, vamos a ponerlas en Alagón, por ejemplo, porque le parecía bien a alguien, a un gobernante, ¿no? Pues seguramente no podrían haberse abastecido de agua. En Alagón no hay posibilidades de abastecimiento de agua, y sin embargo Zaragoza sí, porque justamente las fuentes de la única línea real de abastecimiento de agua que se conoce para Zaragoza están en La Joyosa, que está un poquito aguas abajo de Alagón, y están a la cota perfecta para llegar el agua aquí. Es decir, que Zaragoza se funda aquí por muchos motivos, pero uno, el principal, es que tiene posibilidades de abastecimiento de agua. El gobernante que tomó esa decisión, teniendo esa información, dijo, pues aquí Zaragoza. Lo demás es muy fácil de hacer, ¿no? Las carreteras, se hacen cara que lleguen a donde tengan que llegar. Pero el agua no se puede inventar. Si está en determinado sitio hay que llevarla a su punto. Sí, porque alguien puede decir, hombre, pero teníamos el Ebro. Pero claro, es que el Ebro es un agua, pues en cuanto a calidad, de ahí ese esfuerzo que hacían los romanos de si había que traer el agua a muchísimos kilómetros de distancia, con los esfuerzos que eso conllevaba en cuanto a construcción de elementos constructivos, etcétera, de ingeniería, se hacía a pesar de tener un río muy caudaloso, el más caudaloso de la península ibérica como es el Ebro, a pesar de tenerlo ahí mismo. Pero porque la calidad del agua que tenía el Ebro y que la sigue teniendo, pues no era la más óptima según el pensamiento romano, ¿verdad? No valía cualquier cosa. Incluso hoy se sabe en ingeniería, los ríos no son potables ninguno, ya no el Ebro. El Ebro es evidente, ¿no? Cuando uno se asuma al puente de piedra, viene cada chocolate. Sí, eso te voy a no decir. son potables ninguno, absolutamente ninguno. De hecho, fíjate que llevo yo años con este asunto, no conozco ni un solo abastecimiento romano que coja el agua de los ríos, sea el río que sea, ninguno. Todos van a las fuentes. Fuentes subterráneas, etcétera. A las fuentes, a las más potentes, las más constantes y las de mejor calidad. Eso Vitruvio lo explica mucho, ¿no? Cómo se puede identificar el agua de calidad, etcétera, etcétera. Y el Ebro, claro, el Ebro no es potable, evidentemente. Sin embargo, nosotros hemos bebido del Ebro hasta hace poco. ¿Sí? Fíjate, con un azuz que estaba en Tudela, de Ebro, viniendo por el Canal Imperial y con un costosísimo método de depuración ahí en Torrero, con las balsas estas que había de depuración, decantación, luego métodos químicos, métodos biológicos, todo eso para que pudiéramos beber un agua que efectivamente era potable, pero que no sabía muy bien. Es decir, hasta ahí habíamos llegado con la ingeniería moderna. Los romanos no practicaban eso, ni tenían métodos biológicos, ni químicos, ni les interesaba. Iban a las mejores fuentes y las traían aquí. De hecho, Zaragoza moderna podría beber todavía bien captadas de todas las fuentes de La Joyosa, que fueron las que utilizaron los romanos. Perfectamente. Todavía abastecería al 600 o 700.000 habitantes que estamos ahora. Bien captadas y con una depuración prácticamente mínima, o nula incluso. La verdad es que es increíble. Eso es ingeniería, lo que hacían aquellos señores. Eso vamos a hablar un poquito de ingeniería. Pues, por ejemplo, vamos a hablar, antes de acercarnos más a Hispania, ese caso el caso de Nimes, de la ciudad de Nimes, que se podía extrapolar evidentemente a cualquier acueducto, pero ¿cuál era esa complejidad, por ejemplo? Porque una vez que los romanos hallan la fuente idónea de agua para abastecer a esa ciudad, a Nimes o cualquier otra, claro, dices, bueno, coges el mapa y haces una línea recta y dices, tantos kilómetros, dices, pero luego normalmente no se hacía ese trazado porque solía ser mucho más complicado o incluso era imposible de realizar o aún más costoso, así que a veces tenían que hacer unos trazados que muchísimo más largos, pero que claro, también podían facilitar la construcción de esos túneles, porque buena parte, lo has comentado, de los acueductos, nosotros nos quedamos como lo que vemos en Segovia, que qué chulo, no sé qué, o el Pondugar, pero la mayor parte de esos acueductos también veremos casos
son subterráneos, como comentabas, ¿no? ¿Qué condiciones había que estudiar? ¿Cómo lo hacían los romanos para, por ejemplo, en un entramado o un tramo de 50 kilómetros, pongamos, calcular la distancia, el agua que lo hacían por gravedad, el sistema, en la mayoría de las veces el abastecimiento pues llegara en las condiciones que tenía que llegar? ¿Cómo se hacía todo eso? Hoy en día las acequias se hacen igual, ¿eh? Hay que coger la curva de nivel y ya está. Pero me dices, tú cogían el mapa y ¿qué mapa? Claro, tenían que cartografiar y con las condiciones de la época. Lo primero que hay que coger lo que hay que tener para hacer una obra de esa envergadura y de esa complejidad es un mapa, efectivamente, un mapa. Y un mapa con distancias de 50 kilómetros y hasta de 100 kilómetros que las hay y hasta de 200 kilómetros. El acueducto de Constantinopla, de la antigua Constantinopla, tenía sus fuentes en la actual Bulgaria. Estamos hablando de una kilometrada bárbara y tenía varias, iba captando otras en su recorrido. Para hacer un mapa de esa envergadura hace falta hacer geodesia. Si alguien sabe un poquito de topografía o de técnica, es decir, hay que poner unos posicionamientos en el terreno que son los que llamamos vértices geodésicos en los puntos altos, hacer una triangulación del terreno y hacer un mapa de precisión con sus montañas, sus cordilleras, todo lo que queda al medio. Hablamos de muchísimos kilómetros. Y una vez construido un mapa de precisión, ahí es cuando se pueden hacer las cosas. Llámese un acueducto, llámese una centuriación, llámese una carretera, lo que sea. Ese es el primer punto difícil, es decir, tenían que tener una cartografía muy, muy, muy precisa, que la tuvieron sin duda, porque es que es imposible hacerlo de ninguna otra forma. Y una vez que tienen ese mapa es cuando se elige el mejor de los trazados, y eso los técnicos sabían hacerlo. Los especialistas en ingeniería hidráulica decían, pues mira, merece la pena dar la vuelta por este recorrido, por esta ladera, esta montaña la vamos a perforar, hacemos una galería, etcétera, o hacemos un sifón, porque este valle no lo podemos bordear, es demasiado costoso, pues hacemos un sifón, una tubería enterrada y ya está, y se sifona, ¿no? De todo eso está el imperio lleno de ejemplos. El problema es que muchos no se conocen y otros se conocen por muy poca gente, vamos a decirlo así, pero vamos, hay docenas y docenas de alardes técnicos de estos, como el que yo estoy mencionando, impresionantes. Que era muy costoso construir, luego también había que mantenerlo todo eso, evidentemente. Claro, había que construirlo, había que mantenerlo y como dices tú, a veces como para poca gente, ¿no? Por ejemplo, Albarracín Cella, ¿no? Pues bueno, Cella es una ciudad modesta, la ciudad romana de Cella está debajo del pueblo actual, ¿eh? Es una ciudad modesta, parece que no fue muy grande. Sí que tenía una peculiaridad, que estaba en la vía romana, en la carretera que iba de Zaragoza a Laminio, que eran dos capitales muy importantes, capitales de documento jurídico ya en aquel momento, de época ya a partir de Augusto, ¿no? Y los viajeros paraban allí, con lo cual disfrutaban de un servicio de termas importante, que pagarían sus perrillas para bañarse y ir un poco más decentes al polvo del camino y todo. Pues. Exactamente, y descansar, etcétera, etcétera. Pues igual eso ya fue suficiente, 200 años de carretera y de viajeros bañándose pudieron amortizar, digamos, el acueducto a base de cobrar poco a poco. Aparte de que el Estado o el mecenas que construyese o pagase aquel acueducto, pues también a veces lo hacían mismamente por una labor altruista, ¿no? Eso claro, es así. Porque también podía haber alguien, un ciudadano de una ciudad, correcto, que quería iniciar su carrera política para llegar a un cargo importante, una magistratura importante en la ciudad, o incluso más adelante, más a ello. No solo eso, se glorificaban en la memoria de su pueblo. Claro. Es decir, la forma de alcanzar la gloria en aquel mundo antiguo, en el mundo romano, ya sabéis que no existía la otra vida, ¿no? En esa mentalidad y en esas religiones, era glorificarse en la memoria de su pueblo. Y el hecho de que hubiese una cartela allí que durante siglos dijera fulano ha mandado construir este acueducto, esta obra pública para el pueblo, pues eso para él era la gloria, era la forma de inmortalidad. Y si era rico, si estaba podrido de dinero y no se iba a llevar el dinero a la otra vida, como suele ocurrir, pues decía, yo hago esto y esta es mi glorificación, ¿no? Y eso ocurre. Te puedo comentar, por ejemplo, que lo pongo muchas veces, el acueducto de Segovia. El acueducto de Segovia es un alarde brutal, unas arquerías tremendas, con una cartela que no se sabe muy bien lo que ponía allí, que seguramente que es el señor que lo pagó, evidentemente, aunque haya sido el emperador, pero ahí pone, el señor que lo pagó es el que pone ahí. Una obra inmensa, perfectamente innecesaria, absolutamente innecesaria. Tiene un canalillo chiquitín, con muy poco caudal, es evidente, que con una tubería por el suelo se habría hecho y se acabó. O sea, la funcionalidad es la misma, hubiese sido tremendamente barato. Pero no se veía. Pero ese señor se habría tenido que dejar el dinero en otra cosa y no lo habría recordado nadie. Entonces, existen obras publicitarias de todo tipo, no solamente en los acueductos, ¿no? Hay carreteras también con unos alardes, unos desmontes en la roca y unas cartelas en la roca que dices, por Dios, podían haber dado la vuelta un poco por aquí ya, pero es que el señor que pagó la carretera quería que pusiera ahí aquello y que cuando la gente fuese por la carretera dirían, pero qué obrón, pero qué tío más bueno lo que ha hecho, ¿no? Quería su ración de casito, digamos. La obra pública era para el pueblo, ¿eh? Y era la forma en la que ellos querían
perpetuarse, ¿no?, en la memoria de su pueblo, de la gente. Como decía, se utilizaban, por ejemplo, cuando no quedaba más remedio, sifones y tal, pero normalmente la conducción del agua se hacía por la gravedad, utilizando pendientes a lo largo de kilómetros y kilómetros del canal. Cuando es lo más barato, que normalmente es lo más barato, claro. Pero a veces no, a veces es más barato. Cuando no se podía, o lo que fuera, ¿no? Pero, por ejemplo, ahí, tú bien lo comentas, ¿no?, en tus vídeos, en tu canal de YouTube, en el documental, de esa pendiente a lo largo de tantos kilómetros es mínima, es prácticamente mínima, sí. Porque no estamos hablando sobre unos metros, es casi mínima, pero claro, había que jugar con que si tenemos demasiada pendiente, eso va a erosionar muy rápidamente las obras y eso va a ser un dispendio constante porque hay que renovar totalmente cada 2x3 la infraestructura y tampoco es eso, ¿no? Pero a la vez, si cogemos demasiada poca pendiente, el agua se va a acabar estancando o no va a correr lo suficientemente rápido como para en esos decantadores, ¿no?, esos depósitos para dejar sobre todo sedimentos, cal, etcétera, pues se produzca esa decantación del agua. Claro, como decías, esto tenía que ser milimétrico porque al final la distancia era de apenas unos centímetros, tantos kilómetros. Eso ya no es un problema romano, es problema de la física del agua. Es decir, el agua funciona así. A determinada velocidad tiene una capacidad erosiva tremenda y a muy poquita velocidad lo que hace es sedimentar los sólidos que llevan suspensión, que normalmente también los lleva y hay algunas más que otras. Y entonces aterra el canal, también lo invalida, no solo destruyéndolo, sino aterrándolo, ¿no? La ingeniería es física aplicada, entonces hay que conocer muy bien la física del agua, cómo funciona el agua y cómo se maneja el agua, eso es la ingeniería hidráulica, para poderla llevar a cabo. Bueno, pues estos señores lo sabían perfectamente, porque manejaban las pendientes necesarias, que las que se necesitaban para que eso funcionase bien. Igual que hoy, no penséis que las pendientes de los canales romanos son diferentes a las de hoy, no, es que tienen que ser siempre, mientras el mundo sea mundo y la gravedad sea la que sea, pues tienen que ser siempre esas pendientes para que el agua funcione bien, no erosione y no sedimente demasiado en el canal. Hablamos de pendientes efectivamente mínimas, muy pequeñitas, 20 centímetros por kilómetro, 50 centímetros por kilómetro, a veces 80 centímetros por kilómetro tardíamente, pero entramos muy pequeños. Eso es un rápido, se llama así en los canales, lo que hace es bajar el calado, ¿no?, cuando aumenta mucho la velocidad. Y ellos la manejaban en 50, en 60 y en 70 kilómetros. De hecho, en Nimes creo que son 65 kilómetros y tiene una pendiente media de 20 centímetros kilómetro. Es que y mantener constante esa pendiente prácticamente. Bueno, a veces un poquito más, a veces un poquito menos. Pero 20 centímetros kilómetros de media. El trabajo de nivelación es tremendo y de planificación. Porque claro, dices, el canal tiene que ir aquí, solamente hay 12 metros de caída desde las fuentes hasta el destino, el Nimes, hasta el distribuidor de Nimes. Y esos 12 metros los tienes que distribuir en los 65 kilómetros. ¿Se conoce cuánto tiempo pudo llevarles construir la parte principal de todo ese entramado en el caso de Nimes, por ejemplo? No se conoce cuánto tiempo. Yo sospecho que muy poco. En Nimes o en cualquier otro caso que sí que se sepa por lo que sea, por documentación o por lo que sea, o por arqueología. O carreteras de 500 kilómetros o de 1000 kilómetros comunicando dos capitales, documento jurídico que se hacen en época de Augusto, solo en época de Augusto. Y se hacen muchísimas. Es el gran Big Bang de las carreteras, por ejemplo, en esta zona del mundo. Aquí, en España, sobre todo hacia el oeste, es en época de Augusto, ¿no?, cuando ya la paz romana pues reina en todo ello. Se trambificaban, como ahora, se daba a los contratistas, se subastaban las obras a contratistas y se hacían, o sea, directamente. Cuando hay dinero, se hace lo que haga falta. Hoy pasa igual, Cuando hay dinero, cuando el Estado tiene dinero, hacen una autovía de Madrid a Zaragoza en un año, si hace falta. Trambifican todo y todo el mundo a trabajar, ¿no? Varias empresas, cada una en un tramo. Sí. Y cuando no hay dinero, pues las obras no se acaban nunca, se habrán dado cuenta ustedes, ¿no?, que está pasando últimamente. Sí. Pues eso es lo mismo. Comprar chocolates, sí, como se suele decir. Claro, todas estas estructuras también había que impermeabilizarlas, ¿no? Porque si hoy en día todavía sigue siendo, y lo seguirá siendo, un gran problema de las infraestructuras hidráulicas, las pérdidas de agua, no las filtraciones, en esa época también era importante. Los romanos desarrollaron un método para intentar impermeabilizar todas esas estructuras, ¿verdad? Los canales de fábrica, sobre todo. Las tuberías normalmente son impermeables ya, las que se utilizan. Por ejemplo, la que hemos mencionado en Zaragoza, se sabe que era de cerámica, le llaman arcaúces, en aquella época. Además hay una noticia del siglo XVI de un erudito que ve la fuente de Calasán en La Joyosa y dice que es un arca, que hay un arca, es decir, una obra de fábrica de piedra donde está brotando una de las fuentes, que es la de Calasán. Se sabe dónde está, además, exactamente. Hoy está aterrada, pero se sabe el punto donde está. Y que de ella salen unos arcaúces grandes donde los romanos llevaban el agua hasta Zaragoza. Lo dice tal cual, porque él lo vio perfectamente que aquello tenía que ser eso. Tan grandes que se metían los conejos y les perseguían los perros por allí. Ojo, la tubería que traía el agua de esa fuente, la de la Calasán, que eran varias las que se captaban.
En otros casos será tubería, ya digo, más pequeña. Eso es impermeable de suyo, ¿no? Las que están excavadas en la roca, galerías en la roca, suelen ser impermeables si la roca es buena. Si tiene fisuras, diaclasas y tal, se impermeabiliza con arcilla. Eso lo hemos visto en canales, como hay impermeabilización intencionada. Incluso se repica y se sanea la grieta para sellarla mejor con arcilla. Lo que es el calado, la parte inundada, para que no se salga el agua. Y en las de fábrica, que es lo más conocido, es decir, en las obras hechas de piedra y cal y todo este lío, o de hormigón, para lograr la impermeabilización se utilizaba un mortero de cal con cerámica molida. Cerámica que a veces se hacía, pues eran ladrillos o tejas, o se hacía específicamente para molerla y para utilizarla. El opus igninum. Que se llama en latín opus igninum, pero que es cal con cerámica molida. Es un mortero sin más, que tiene unas ciertas virtudes impermeabilizantes porque la cerámica no mantiene su volumen con el agua, o sea, se hincha un poquito y entonces es más impermeable que la cal sola, que el mortero de cal sola. Después de los romanos se ha utilizado la cal sola, el mortero de cal también como impermeabilizante, con más o menos éxito. Pero los romanos hacían siempre un opus igninum muy bien hecho, además con la cerámica muy bien molida. También se ha utilizado cerámica molida en siglos posteriores, hasta el siglo XVIII. Se ha utilizado lo que se llama en latín opus igninum, que se llama tejoleta a partir de la Edad Media, que son cerámicas muy vastas, a veces muy gordas, molidas, con cal. La tejoleta existe en las impermeabilizaciones de canales desde el Renacimiento hasta ahora, ¿no? Pero la de los romanos estaba muy bien hecha, sí, efectivamente. Y luego también a veces se encuentran restos de una pintura roja en el interior de los canales que creo que se sigue sin saber muy bien la función exacta que tenía, pero se han dado diferentes posibilidades, ¿no? Cuéntanos un poquito más sobre eso. Sí, correcto. Por ejemplo, en el canal de Nimes. El canal de Nimes está pintado entero de rojo por dentro. Muchos decantadores se han encontrado que tienen restos de cromatismo rojo, es decir, estuvieron pintados de rojo por dentro. Y no se sabe muy bien por qué. Hay teorías, hay un arqueólogo emeritense que fue el que ha escrito sobre esto, el primero que se ha tirado a la piscina, que cree que tiene una función bactericida, es decir, en determinados colores, con la luz solar o con la luz ambiental, digamos, las bacterias y los microorganismos se crían mejor. Por ejemplo, con el azul. Es decir, fíjate que tenemos las piscinas azules y es el menos indicado. Pero claro, las tenemos llenas de cloro, para evitar eso, las cloramos muchísimo. Imagínate si las pones de rojo las piscinas, queda un poquito sangriento, ¿no? Se tiene que acostumbrar la gente, eso sí. Bueno, pues se supone que tiene una función bactericida. Bueno, parece que alguien ha hecho un ensayo, ¿no? Intentar, hay una vasija de color rojo, intentar que allí se críen y otra de azul y se crían más en el azul que en el rojo, pero esos son de momento hipótesis, no está 100% comprobado, sí. Vamos un poquito más cerca, vamos ya para lo que es actualmente Aragón, ¿no? Pues algunos casos de grandes obras hidráulicas que incluso muchas de ellas todavía han llegado a nuestros días, por ejemplo, esa presa de Muel, el acueducto de los Bañales, porque había muchos tipos de acueductos, no solo, aparte con las arcadas, en cuanto nos referimos con las arcadas, el acueducto de los Bañales, por ejemplo, cerca de un castillo, pues no es el de Segovia, evidentemente, no es un enorme alarde, pero aún así, bueno, pues había acueductos también que tenían otro tipo de estructuras, ¿verdad? ¿Cómo es el acueducto de los Bañales en concreto, yo estoy seguro, y lo he dicho muchas veces, lo he publicado también, era de tubería, de principio a fin, de tubería. Y en época romana seguramente fue de tubería entera. Y en época tardo-antigua parece que esa tubería desapareció, como ocurrió en muchos sitios. Cuando hay momentos de inestabilidad, pues se la llevan directamente como es plomo, se lo roban y los dejan tiesos. Claro, porque se ha llegado a barajar que fuera un canal de madera y por eso se ha perdido, pero sería probablemente quizás más tubería. No, el canal de madera era también para sujetar la tubería. O sea, lo que está encima de los pilonas, esas pilonas no tienen una fábrica claramente romana, claramente imperial. Es decir, no es el opus quadratum, aunque estamos todos acostumbrados. Es probable que sea tardo-antigua y sustituya un sifón. Es decir, esa altura de 4 o 5 metros, si conocéis los Bañales, muchos, es una altura que se salva con una tubería de plomo por el suelo, sin más, salvo que la hayas perdido y tengas que restituirla con tuberías de madera, ¿no? Que es lo que solía ocurrir. Entonces ya no admiten presión, porque las juntas no admiten las de presión la madera, ¿no? Y entonces la tienes que poner por gravedad y bueno, pues hacen las pilonas y con una estructura de madera pasan una tubería de madera por encima, incluso con los cajeros que se ven antes y después, y hasta las fuentes, que las fuentes están en Malpica de Arba, arriba, porque hay muchas teorías sobre este acueducto, ¿no? Allí dicen que se bebe de una presa que hay ahí al lado, que no es presa, es un muro de contención de una finca. En una de las charlas ya lo he dicho, incluso en la foto del bolo americano se ven los 5 muros de contención que tenía esa finca. En la concentración quitaron todos y dejaron ese. Bueno, pues el que han dejado lo han hecho presa. Yo no tengo la culpa. Pero es lo que hay. Allí no se bebía de eso. Además, no tiene ni cuenca de recepción, ni se llenaría nunca la presa, ni nada. Hay unas fuentes potentes que se rompieron cuando se hizo la carretera de Malpica a no sé dónde, allí en la zona del río Arba, y está la Fuente del Diablo, la llaman, porque de repente surgió allí, ¿no? en la nada. Y está la cota perfecta, y además hay cajeros en la zona de la ermita también de Biota, que hay una ermita allí que se llama San Román, creo que se llama la ermita. Pues hay cajeros de ese canal, los mismos que hay pegados a los Bañales, los mismos. Me estoy metiendo en un lío, ¿no? Con esto de los Bañales, demasiado...
Bueno, es un acueducto. Efectivamente era un acueducto de tubería. Sí. ¿Y cuál otro me has mencionado? Bueno, más que de acueducto estaba hablando de la presa de Muel, por ejemplo. Porque sí, la presa de Muel. Bueno, la presa de Muel y la de Almonacid de la Cuba son una de las dos grandes presas romanas que se conservan en España. Si te digo la verdad, yo creo que solo hay 3. 2 serían esa y una que acaban de encontrar hace nada, hace unos meses, casi hace un año, el Mues, que se llama parecido, acabó en ese, en Navarra, que esa es indudablemente romana, con un hormigón tremendamente romano, también se distingue el hormigón romano. Han tenido funcionalidad mucho más allá de época romana, incluso. No, la de Mues estaba enterrada, la han encontrado ahora. Y la de... No, ninguna de las dos. Sí, la de Almonacid de la Cuba ha tenido para regar yo hasta hace poco. Tiene, bueno, tiene todavía, salió un canal, ¿verdad?, que riega un poquito en el planeta, pero está colmatada desde época romana. Es decir, se fue recreciendo en épocas posteriores. Con Jaime I hay noticias de un gran recrecimiento y todo eso. La parte romana solo es lo que se ve en el aliviadero, ¿no? Esos sillares almohadillados con sus grapas y tal. El resto son recrecimientos. Casi todo el hormigón que se ve hacia aguas abajo es muy moderno. Probablemente el siglo XVIII, que también se hace el último intento de recrecido para embalsar lo que se pueda, ¿no? Sí. Pero se ha aterrado continuamente y ha quedado al final inútil. Son probablemente las dos únicas presas que eran de riego, para riego. Tengo por ahí un vídeo que lo podéis ver, que además lo dediqué a esas 2 presas. E incluso calculo el área que puede regarse desde cada una en época romana. Desde la presa de Muel se puede regar no solamente el Huerva, sino aguas arriba en el Ebro, porque por un canal por el otro lado se puede llegar muy lejos, no hasta Lagón, pero casi, y aguas abajo. Es decir, toda la vega izquierda del Ebro se regaba muy bien con esa presa. Probablemente fracasó pronto, porque los ensayos que se hicieron y los sondeos parece que en 50 años se colmató, con lo cual en época romana se quedaron sin capacidad de embalse para regar, con lo cual la superficie de regadío se reduce al mínimo. Claro, ya no tienes capacidad. Y la otra regaba todo el planerón de Valchite hasta el Ebro. O sea, regaba una superficie tremenda, la del Almonacid de la Cuba, que probablemente era la superficie de regadío, el gran regadío de Julia Lepida Celsa. Es decir, esta es la presa primera de todas que se hace, con un riquísimo llano, que hay un grado de insolación tremendo, además en esa zona, y térmicamente es de lo mejor, el Valle del Ebro en España, ¿no? Pero que también les fracasó. Yo incluso hipotetizo que ese fracaso, esa colmatación en época romana muy temprana, también duró 40, 50 años la presa de Almonacid de la Cuba, fue el motivo del traslado o de la muerte, digamos, ¿no?, de Julia Lepida Celsa. Sí. Se quedan sin cultivo, se quedan sin su medio de vida. Que podría haber sido perfectamente lo que Zaragoza, la función que tuvo Zaragoza, pudo haber sido, claro, en se su momento. traslada a la capital, en la colonia, digamos, se crea otra nueva colonia, teniendo una allí, que tenía su riego en la margen derecha, y tenía su abastecimiento de aguas de la margen derecha, también del río Aguas Vivas, pero no del río, de las fuentes. Si conocéis esta zona del Ebro, sabéis que la margen izquierda no tiene agua, es un desierto absoluto. De hecho, hay saladares, por Bojaraloz y todo aquello. No hay ni una fuente. Sin embargo, en la margen derecha hay muchas y muy potentes. El propio río Aguas Vivas se llama así porque es un río tremendo, ¿no? Y probablemente eso fue una de las... Yo en un vídeo lo explico por ahí. Y ha habido algún arqueólogo de Aragón que le ha parecido muy bien. Incluso me llamaron para decir que le había parecido muy bien esa hipótesis. Pero no es difícil, Cuando veréis que hay mapas hechos con las elevaciones LIDAR y las zonas regables y todo esto, que se explica muy bien. Además, claro, cuando manejas esos asuntos geográficos no es difícil. Pero efectivamente, tenía empresas de regadío tremendas. Y seguro que hay muchísimas más que faltan por descubrir. Todas de regadío, porque no bebían de los ríos ni de las presas. No era para como las utilizamos hoy en día las presas, que son para acumulación de agua, para suministro agrario, por supuesto, pero también humano. Claro, que tenemos unos métodos de depuración tremendos y costosísimos, además. No lo cobran en la factura del agua. Sí, ya lo sé, ya lo sabemos todos. Bueno, como ya ha salido en varias ocasiones, pero quiero aquí desarrollar, porque yo soy un flipado del acueducto del Albarracín-Cella, porque es un alarde de ingeniería tremendísimo y a la vez, pues, bueno, de hecho, está empezando a ser conocido en buena medida por el episodio que le dedicáis, al menos una parte de él, en el documental de la 2 en Ingeniería Romana, ¿no? Porque mucha gente de repente descubrió, porque es evidentemente una gran obra de ingeniería, pero que no es a simple vista visible, no es un acueducto de Segovia o los que podemos encontrar por otros lados, ¿no? Así tan visibles con esas arquerías, sino que es en gran medida subterráneo, pero es un alarde tremendo. Pues cuéntanos un poquito las características de este acueducto Albarracín-Cella, que de hecho además es uno de los trasvases entre cuencas más antiguos de la historia de la humanidad prácticamente. Bueno, sí, es un trasvase entre cuencas de época romana. No es el único, hay muchísimos. Sí, pero... Para la minería en el Sil, entre el Sil y el Duero, y etcétera, se han hecho también en toda la cuenca minera aquella de las Médulas, que habréis oído hablar de él, se han hecho canales impresionantes con trasvases de cuencas increíbles también a la misma época. Estamos hablando
Pero sí, efectivamente, es un canal subterráneo, se conoce mucho gracias a que las galerías todavía son visibles en algunos sitios, tienen registros en forma de ventana además, y en otros sitios en forma de pozo, unos pozos inmensos, de los más grandes que hay en el imperio en cuanto a altura y volumen de excavación. ¿Cuántos metros llega a tener? 70 metros. 70 metros de profundidad. El pozo más alto, que está en el barranco de la Cañada, que llaman, ya muy cerquita de Gea, es un sitio que se visita cerca de Gea, arriba, subiendo a la montaña, pues la boca de entrada del pozo, porque la roca no es buena, no es muy sana, la han tenido que hacer en forma tronco piramidal para que, digamos, no colapse. ¿no? Pues prácticamente cabe un camión, para que os hagáis una idea. O sea, es una boca de pozo tremendo. Y 70 metros más abajo el canal es de 1 metro. O sea, la boca es de 1 metro por 1 metro, nada más. Pero arriba subía de esa manera, ¿no? Y se está calculado. Todo eso lo hicimos. Hicimos un trabajo hace años, además para la DGA, en la Diputación General de Aragón. Y todo eso lo medimos, lo calculamos, midimos pendientes, intentamos buscar nuevos tramos. Está difícil porque están enterrados muchos de ellos. Alguna boca de un túnel se conoce, cerca también del Barranco de los Burros, cegada completamente. Excavar eso no es barato ni fácil. Y sí, ojalá se conocieran de otros acueductos tanta longitud como se conoce de este, porque gracias a esas galerías y a esas zonas que todavía se ven, desde cerca de Albarracín, que las fuentes están en Albarracín, de hecho, tienen muchos kilómetros conocidos. Pues igual se conocen 4, 5, 6 kilómetros en diferentes tramos. El de Segovia, porque os hagáis una idea, no se conoce nada más que las arquerías. No se crean nada, porque el resto hay una tubería que viene de Río Frío, un azuz en Río Frío, con unas grapas que dicen que es el romano. No, eso es de Carlos III. Incluso Felipe V restauró el acueducto. Es más, los reyes católicos lo encontraron arruinado, absolutamente. Solo quedaban los arcos centrales. Y a partir de ahí hubo reconstrucciones. Es decir, el canal romano del acueducto de Segovia no se conoce. Sin embargo, de este de Albarracín-Cella sí, se conocen muchísimos tramos, gracias a eso. Y es un obrón, claro, un obrón impresionante porque está hecho a pico, ¿no? ¿Qué es eso? Pim, pim, pim. Pico y pala. Es una galería, pico y pala, y sacando por los pozos de registro o por las ventanas de registro. Aquí imagino que la mano de obra que se utilizaría en general sería esclava, ¿no? Con la gente luego ya pertinentemente formada o no. O también podría ser uno de esos mitos que podríamos quitar en plan, no solo se utilizaba mano de obra esclava. Yo soy más partidario de que eso es un mito, sí. ¿no? En la obra pública no se utilizaba apenas obra esclava, como la minería, no se utilizaba apenas obra esclava. De hecho, hay noticias de Plinio, existen las tablas de Bipasca en Portugal, donde hay una especie de derechos de los mineros, ¿no? Los apeos de la mina tienen que estar en buen estado. O sea, hay unas obligaciones para el concesionario, porque eran concesiones imperiales, para mantener en perfecto estado los apeos de la mina y todo para que fuese segura, que no hubiese problemas, ni accidentes, ni nada. Los obreros bien pagados sacan oro a una velocidad de vértigo, no te haces una idea. Mucho más barato y mucho mejor, además eran especialistas. Plinio dice que no había nada que más matase a la gente, digamos así, en la que la gente dejase el pellejo, que el vil metal de las entrañas de la tierra. Es decir, él describe las explotaciones de oro del noroeste de España y dice que la gente se dejaba el pellejo, porque iban a comisión. O sea, si sacaban 1 kilo de oro, igual eran 100 gramos para ellos. Y entonces se dejaban el pellejo en ese asunto. Los esclavos no hacen eso, los esclavos escaquean, que cojones, eso es lo que hay. Eso es así. Entonces, en la obra pública pasa igual. Hay noticias de concesiones de obras, ¿sí? de subasta y adjudicaciones, digamos, ¿no? De obras de carreteras, de obras de puentes a empresas especializadas. Por la forma de picar de la minería, por la forma de construir de las fábricas, por todo, los esclavos no hacían un buen papel ahí. El esclavo tenía otras funciones. Estaba en el ámbito doméstico, estaba en el ámbito agrícola, sin duda, claro que sí. Las grandes revueltas de esclavos son los esclavos agrícolas, precisamente, ¿no? Pero no son productivos ni especialistas en hacer lo que estamos viendo, ¿no? Las obras que estamos viendo. Eso son gente muy bien pagada. Y dinero tenían, porque iban a utilizar esclavos y ha sido el imperio más rico que ha existido nunca a la humanidad. Todo el Mediterráneo pagaba impuestos a Roma. A ver quién ha dado eso después de entonces. Tenían dinero para hacer todo esto perfectamente con especialistas. No, eso desde luego. Y ese ejemplo de ese acueducto de Albarracín-Cella, es que Cella es otro ejemplo de una vez más que está junto a una cuenca de otro río que podrían haber cogido, pero dicen, esta agua no nos sirve, y hacemos esa obra de decenas de kilómetros muy compleja para traernos agua más pura. Sí, está el pozo, aquel donde emana el nacimiento del río Jiloca, ¿verdad? Exactamente. Un pozo que está abajo, que habría que bombear el agua para que se sirviera a la ciudad, porque no hay nada más bajo que el pozo, ¿eh? No se puede vivir por debajo del pozo, con lo cual habría que bombear todo el agua. Y lo que es peor, se seca cada X años. Yo mismo, que no mi vida es corta como la de todos los que estamos aquí, le he conocido 3 o 4 veces seco, pero seco completamente, de verse el fondo a 10 metros. Ninguna ciudad puede exponerse a eso. ¿Qué hacen cuando se les seca? Se mueren todos allí directamente de sed. No, eso no sirve. Es una ciudad que probablemente existía ya
indígena, por el nombre que tiene, porque está mencionada, le tiene el Antonino, que se llama Urbiaca, se llama. Urbiaca es urba, claramente significa agua acuática, literalmente, en lenguaje indígena, ¿no? Incluso en vascón se diría hoy acuática Urbiaca. Y está relacionada con el agua, con el pozo que hay allí, con el pozo artesiano. Claro, habría un culto a ese pozo que emana agua, lo que sea y tal, pero para beber, para bañarse, para abastecer una ciudad romana. Los técnicos romanos sabían que eso no servía, tenían que traerlo de donde estuviera. Y no hay otras fuentes mejores, ni más constantes, ni más potentes que las de Albarracín. Tanto es así que todo Albarracín vive de ellas hoy. Bebe de ellas. E incluso enfrente de las fuentes hay un yacimiento tremendo, pero tremendo, grandísimo, probablemente termas curativas, porque hay dos fuentes, una de agua fría y otra de agua caliente, que le llaman el escaldador, y ese la aprovechaban directamente para bañarse, casi seguro, en el propio Albarracín. Esas fuentes, para que os hagáis una idea, como cuando se manejan, cuando se trabaja con técnicos especialistas, cada uno en lo suyo, me las encontraron desde casa por teléfono una hidrogeóloga. Dijo, oye, estoy estudiando el acueducto de Albarracín-Cella y necesito unas fuentes. Me dijo, estas, las de Albarracín, este es el caudal, esta es el caudal medio a diario, el caudal medio anual, esas son las únicas que hay, es el contacto geológico entre el Bur cuaternario, no sé qué, tantas cosas que manejan los geólogos, ¿no? Y no sé qué, dice, son tremendas. Dice, vete allí. Mandé al topógrafo allí, midió todos los tramos de canal, dice, clavadas, están justo en el punto para que se abastezca con la pendiente todo lo demás. Y no hay otras. Veis cómo... Claro, hasta entonces decía que se bebía del río, pero el río está más bajo en todos los puntos que el canal. Había que bombearlo al canal, no tenía sentido, ¿no? Y el río es el río, ya os he dicho que los ríos no son potables. Oye, te voy a hacer dos preguntas en una, por dos ámbitos. ¿Con qué obra de ingeniería, pueda ser hidráulica o otro ámbito, pero bueno, como estamos más con el agua, tanto en lo que fue Hispania y en el conjunto del Imperio Romano, al verlo o al visitarlo o al estudiarlo o a investigarlo, te has quedado flipando? Y dices, pues me quedaría con esta o con esta otra, ¿y por qué razones? Igual te estoy haciendo con esta pregunta. No, con muchas. Lo tienes claro, ¿no? O lo puedes tener claro. Pues son varias. Una o varias. La que más me flipa es una que no la conozco todavía y no sé dónde está. Me gustaría conocer. Vale. ¿Está en Hispania o...? No, está en Oriente. Las dos. La más grande, el sifón más grande, más potente. Todos los que se conocen es un triple sifón que hay en Pérgamo. Probablemente sea incluso de origen helenístico, un poquito anterior a los romanos. Los romanos no inventan nada de esto, no lo hemos dicho, pero os lo digo ahora. Esto ya venía de atrás. Persépolis, 550 a.C., tenía un acueducto magnífico, y su alcantarillado entero, los persas, estamos hablando, siglo VI a.C. Coetáneo a ese que me has dicho que hicieron allí los primeros reyes en Roma, más o menos. Y Atenas, con Pisístrato, tenía un acueducto de tubería magnífico también, coetáneo de esa época. A lo que voy, Pérgamo tiene un triple sifón, la mayor longitud que tiene son 2,5 kilómetros, me parece, y 190 metros de altura, de cota roja, de presión, 19 atmósferas. Hoy no hay prácticamente tuberías que aguanten esa presión. Las hay, pero son carísimas. Una pared tremenda, ¿no? Y de materiales de acero, de plástico, de PVC, que se llama ahora, o de polietileno, etcétera. Ellos las tenían, y además se sabe ya bien cómo eran. Eran tuberías de plomo con una pared inmensa, ¿no? En tramos cortos, con enchufes de piedra para dar peso a aquello, que no se levantase con la presión, etc. Es una obra magnífica, ¿no? En cuanto a sifón. Pues bueno, en Termesos, que es otra ciudad allí del sur de los Montes Tauro, en Turquía, tienen unos decantadores gigantes, como naves industriales, justo arriba. Es una ciudad que está en una colina inmensa. Arriba está el teatro, tiene 2 complejos termales de un tamaño acojonante, todo arriba, pero un tamaño inmenso, tremendo. Y 2 decantadores que dices, aquí ha llegado un río, estos decantadores. ¿Por dónde? Pues hay un trocito canal que se ve, pero claro, es que estás en una colina. Ves el mar, ves los Montes Tauro nevados. ¿Por dónde vienen? Pues haciendo un ensayo geográfico necesitas un sifón de 200 metros de cota roja. Es decir, todavía 10 metros más que lo que tenía Pérgamo. No lo ha buscado nadie, ¿sabes? Por eso no se conoce. Yo estuve allí con especialistas en estas cosas. Paul Kessner, me acuerdo, un holandés, al que conozco en una cosita de Frontino, que me llamaron Frontinus, es una sociedad alemana que se dedica a estas cosas, y me invitaron a un lío a mí. Y bueno, pues dices, no lo ha buscado nadie, ¿sabes por qué? Porque dicen que se bebe de la lluvia. O sea, están encantados. No, es que lo llenaban de la lluvia. Pero ¿tú qué estás diciendo? 300 milímetros al año que llueve aquí, en esa zona de la costa. Esto es gigante y no hay nada de cuenca de recepción. Está justo en el punto más alto. Ese convencimiento hace que no se investigue. Claro. Y en mi caso, que estoy a 4.000 kilómetros, hace que tampoco lo investigue. Entonces hay que encontrarlo, ¿no? Sí. Bueno, pues, y como esos muchos, cientos y cientos y cientos y cientos por todo el imperio. Pero Termesos tiene que tener un sifón y un abastecimiento impresionante. Y las fuentes en los Montes Tauro, en aquellas zonas nevadas, sí. Eso casi da por una temporada nueva.
Tanto de cada truco eso da como para de 3 vidas de alguien que se dedica allí a investigar aquello. Sí. Y hicieron alardes increíbles. Claro, luego cuando vienes aquí a ciudades modestas, por ejemplo, Bilbilis, ¿no? Que también tiene un sifón, que tiene la cámara de entrada y de salida, se conocen. Ojalá se conociera eso en todos los sitios. Ya es mucho conocer. Que tiene 100 y pico metros de altura. Muy pocos, 120 me parece que tiene de cota roja, no son los 190, pero las tuberías son así, ¿eh? Ojo, no es el canalón que llega a estos que estoy hablando, que Pérgamo tiene un grupo de 4 tuberías o 5 de cerámica donde no sifona, de cerámica sí, es decir, ese caudal es el que luego tenían que sifonar. El plomo ha desaparecido, por supuesto, de las tuberías, de los sifones que eran, ¿no? Entonces son sifones muy modestitos los que hemos tenido en Occidente. Los mayores son los de Lyon, que creo que también los mencionamos. Yo los conocía, estas localizaciones las fui dando yo para la serie porque yo ya conocía toda esa zona, lo había visitado. Lyon, la antigua Lugdunum, tiene 4 grandes acueductos. Se conocen 4 grandes acueductos. Todos tienen enormes sifones, pero solamente uno de esos 4 acueductos tiene 4 enormes sifones y uno de ellos tiene 2 kilómetros y pico. Por el del Gier, el acueducto del Gier, 2 kilómetros y pico, creo que son 160 metros de altura de cota, o sea, de presión, 16 atmósferas. Tremendo. Iban un grupo de 11 tuberías por encima, metidas en una cama de hormigón. Ha desaparecido el hormigón y las tuberías, por supuesto. Hay en la ciudad, las tuberías, el plomo, lo primero que se llevan. El plomo valía muchísimo. Es decir, este es probablemente de los mayores sifones que se conoce en el Occidente. Puede aparecer cualquier día otro, ¿no? Pero ese es de los que se conocen, sí, en Lyon. Esas obras, cuando se conocen en profundidad, claro que te encogen el corazón, ¿no? Llámalo X, como sea, claro que sí. Te hacen cositas en la tripa. Sí, sí. Hay que conocerlo para... Y en lo que es la península ibérica, te quedas con alguna... Ya no solo tiene por qué ser de temas hidráulicos, sino una obra de ingeniería de época romana, hecha por los romanos, que digas, bien, o sea, muy bien. O sea, tiene una red de carreteras magnífica, la península ibérica, ¿eh? Y con una orografía nada fácil. La Galia la tiene también tremenda, la red de carreteras, pero hay unas llanuras casi infinitas, que lo conocéis, ¿no? Pero en España la orografía no es nada fácil y tiene una enorme red de carreteras, sí. Y tenía sus abastecimientos de agua importantes también. Cádiz, por ejemplo, tiene tramos de canal por gravedad, tramos de sifón, etcétera, etcétera. Sí. Y lo que se desconoce sobre todo. Estoy seguro que lo mejor todavía se desconoce. Seguramente. Hay que darle tiempo a todo. Bueno, ya nos quedamos un poquito para la recta final del programa. Nos vamos a centrar más en lo que sabemos de Casa Augusta, de toda esta red hidráulica de Zaragoza. Conocemos tramos de cloacas, incluso el Museo del Foro. Podemos ver tramos de tuberías que se han conservado, otros que incluso los tenemos en la parte del foro que no es visitable, que están incrustados todavía parte de esa tubería in situ, ¿no? La parte de las termas que se conservan con esas letrinas, con parte de un anatatio. Bueno, pues coméntanos un poquito todo lo que había, por ejemplo, aquí en Casa Augusta, o en otros lugares, ¿no? Pero así jugamos ya en casa, nos quedamos en casa. Pues había todo eso que has dicho y lo que falta por encontrar, claro, porque está toda la ciudad encima y según se vaya excavando aparecerán otras cosas. Claro, porque del Museo de las Termas es chiquitín en principio, pero realmente a saber lo que habría ahí, no sabemos qué tamaño podrían tener esas termas. ¿Y cuántas termas había? Aparte de eso, que igual solo era una de ellas y ni siquiera igual la más grande. Claro. Una de las cosas típicas de las ciudades romanas es que tenían unas termas, un complejito termal, a 4 millas de distancia por las carreteras principales, llegando. Ocurren casi todas. Ocurre en Sasamón, ocurre en Tarragona, por ejemplo. Cencelles, son unas termas que después se convirtió en otra cosa, que están en la vía romana que viene de Lerida a Tarragona. Y está justo a 4 millas. Allí se bañaba el viajero para entrar, digamos, en la ciudad, ¿no? Lleno de polvo, todo blanco, ahí, ¿no? Escoscado. Claro, ocurre en Calatayud, Bilbilis. Tal vez no lo ha dicho nadie, pero te lo digo, lo tengo claro. En Calatayud mismo se han encontrado unas termas. Calatayud, pueblo actual. Y Bilbilis está a 4 millas, exactamente. Está en Bambola, la gente que venía de Complutum se bañaba así y llegaba a Bilbilis presentable. Ese es el asunto, para el negocio que tuviera que hacer, no lleno de cosas blancas, ¿no? Y seguramente que aquí a 4 millas, de los alrededores de la antigua Zaragoza, tiene que haber alguna cosita de esas. Aparecerán cuando tengan que aparecer, pero también. Eso era muy común y hay muchas ciudades que tenían eso, efectivamente. Este tipo de cosas que era por aparecer en las ciudades. Aquí hay una cosa muy interesante, que parece que hay unas alcantarillas de época de la fundación, digamos, ¿no? De Augusto Tiberio, más o menos, y luego hay otras muchas más grandes, ¿no? No es que no supieran cómo funciona digamos, la vertiente mediterránea de España, ¿no? El régimen torrencial que tiene las lluvias, pero probablemente lo aprendieron por experiencia. Es decir, el alcantarillado se fue al carajo muy pronto y tuvieron que ampliarlo, tuvieron que hacerlo mucho más grande, ¿no? Por aguas pluviales, no ya por la necesidad del agua que venía o de lo que vaya por las letrinas o el desagüe de los baños,
sino por las tormentas, que también recogían el agua de las tormentas, ¿no? Y en una tormenta extraordinaria, pues seguramente se quedaron cortas, reventaron algunas y tuvieron que hacer una ampliación, sí. Eso es típico de ciudades como Zaragoza y de la cuenca mediterránea. Seguramente que no se encontrará ninguna en la cuenca atlántica ni en la cuenca del Cantábrico, porque el régimen es mucho más regular, allí no da sorpresas normalmente la lluvia, ¿no? Y se calcula y normalmente no suele fallar. Y bueno, pues ya casi para terminar, más o menos hacemos el tiempo, pues algo que se te quede en el tintero que quieras destacar en cuanto a pues, tu conocimiento sobre ingeniería romana hidráulica, en este caso, o cualquier otro tema de ingeniería romana, de pues, los avances que llegaron a hacer, que a veces parece que hemos inventado todo en esta época y dices, pues no, los romanos lo hacían hace ya 2000 años, no sé, algo que quieras destacar por encima de todo. Si es que realmente no hay nada que destacar, porque tanto en carreteras como en abastecimientos de aguas, como en regadíos, fueron extraordinarios, y según se conoce más de ellos, todavía te sorprende más y te das cuenta que te queda todavía más por conocer, es que porque muchas de las cosas de las que hemos hablado hoy aquí, ahora en esta charla, vamos a decir, son nuevas. Es decir, casi muchas de ellas no están escritas ni en los papeles, así os lo digo, claro. El hecho de que las tuberías sean de madera, yo estaba hablando con gente de Frontinus, claro, ellos trabajan en el Limes, trabajan en Burdeos, dice que hay kilómetros de tuberías de madera. Ahora mismo en Mérida han descubierto... Ya sabéis que las presas de Proserpina y Cornalvo finalmente no son romanas, por eso os he dicho que solo hay 3. Bueno, el acueducto venía de más arriba, esas presas son posteriores y se han hecho para riego. Y están descubriendo plataformas en las laderas con el sistema de información geográfica, con las elevaciones LIDAR, que dicen, a mí me lo dice el que lo ha investigado, que es amigo mío, dice, es que hay kilómetros, pero no hay ni rastro de tubería. Es una plataforma donde apoyaba una tubería que aseguro que era de madera y se ha desaparecido y se acabó. Claro, y ahora nos damos cuenta que es que había muchísima tubería de madera, que por eso no las conocemos, que por eso no conocemos los abastecimientos. Donde se conserva la madera en ambientes anaeróbicos, como ocurre pues, lo que os he dicho, ¿no? Burdeos, el Limes, Alemania y tal, aparecen las tuberías enteras por todos lados. Ahora ha aparecido una en Cuenca, en una villa romana de Cuenca, ha aparecido allí enterrada en un fangar un trozo de tubería de madera. Y digo, bueno, fíjate, una tubería de madera que venía a dar agua a esta villa, ¿no? ¿Y el agua de las demás villas cómo era en España? Pues seguramente que parecido, pero claro, no lo hemos encontrado. Son cosas muy novedosas. Estamos descubriendo cómo hacían su ingeniería, cómo abastecían las ciudades, que todas las ciudades estaban abastecidas, que incluso las villas estaban abastecidas, que tienen que beber agua y que se la llevaban. Y que es que tienen termas en las villas, muchas veces las villas grandes, y eso necesita agua constante y potente. Las carreteras hemos descubierto hace muy poquito cómo son, está escrito en el papel, pero todavía en pocos papeles. Te digo esto porque en los libros universitarios todavía no explican bien cómo son las carreteras romanas. Queda todo por descubrir de la ingeniería antigua, no solo la romana, porque insisto que las civilizaciones anteriores tenían también una ingeniería muy potente. Queda mucho por descubrir. Nos hemos centrado en Roma, nos hemos centrado en César Augusta, pero los faraones hicieron un canal que comunicaba Menfis con el Mar Rojo. Es el primer canal de Suez. Ojo, que lo acabaron los persas, porque interrumpieron cuando Darío se acercó a Egipto, interrumpieron, porque decía, un augur le dijo al faraón, dice, van a entrar por ahí si acabas el canal. Entonces lo interrumpieron y ya lo acabó Darío. Y es decir, el primer canal de Suez lo hicieron en aquellas épocas, siglo VI, VII, habían empezado los faraones. Hablamos de unas realizaciones brutales, increíbles. Algún vídeo tengo sobre la ingeniería más antigua, ¿no? La preclásica, que hay barbaridades, desecaciones de zonas húmedas de miles de hectáreas. Con una galería que perforaba la montaña y desaguaba al mar toda esa laguna. Una laguna inmensa. Eso hacían los micénicos, 1600 a.C., donde en el centro de esa laguna estaba Gla. Después hicieron una zona cultivable y pusieron una ciudad micénica que se llama Gla, G-L-A. Hay realizaciones impresionantes, claro, cuando los romanos dicen, ¿qué cosas hacían los romanos? No, ya hacían todos los anteriores, todas estas cosas, y muy buenas, y a veces pues de mayor tamaño, ¿no? La ventaja que tienen los romanos, digamos, lo que sí que hay que asignar a los romanos es que convirtieron esto en un gran Big Bang, lo extendieron a todo el Mediterráneo, nos llegó aquí, a Occidente, nos llegó a España. Cuando se hacían todas estas cosas que os digo, los persas, los egipcios, los micénicos y tal, aquí éramos muy pobrecitos, o sea, estábamos en una edad bronce, tribal prácticamente, ciudades-estado, una organización relativamente pobre comparado con aquellos imperios. No voy a decir que estuviéramos subidos a los árboles, haciendo cosas, pero a nivel de ingeniería casi. Es decir, la gente iba a cagar al campo, perdonad que os lo diga así, pero es que no había otra cosa, ¿me entiendes? Ni había letrinas, ni había agua potable, ni había nada de nada. Roma, cuando llega aquí, que es la primera gran civilización que llega aquí, tiene muy poco que hacer para convencer a la gente. Solamente instalarse ahí en una colina, ponerse las termas, ponerse los baños, las fuentes en las calles, vestirse con toga, afeitarse todos los días y enseñar latín. Y claro, el señor que vive en la aldeíta celtíbero dice, mi hijo tiene que estudiar ahí, mi hijo tiene que vivir ahí.
Que no nos han apaleado los de Estados Unidos para que nos vistamos como ellos y vivamos como ellos y tomamos Coca-Cola. No nos han apaleado, aunque dentro de 3.000 años alguien lo interpretará. Mira, Coca-Cola, los invadieron y tal. No, el tema romano es igual. Hubo muy poco vencimiento y mucho convencimiento, ¿de acuerdo? Es que eso convence a cualquiera. Yo me veo la conversación de turno en la esquina. Hombre, ¿qué tal, Julián? No sé qué. Bueno, ¿qué han hecho los romanos por nosotros? ¿No? Pues fíjate, claro, las termas, tal, un poquito como la vida de Brian. Sí, bueno. Sí. Es una parodia muy acertada. Pero la verdad es que sí, totalmente. Bueno, pues nos quedamos hasta aquí. Ha sido un verdadero placer, Isaac, haberte tenido en este segundo episodio de la segunda temporada de este podcast de Historias Romanas. Esperamos que volvamos a vernos en el futuro. Espero que hayas disfrutado, que te lo has pasado bien. Y si quieres dar una pildorita ya final para la despedida, pues el micrófono... Todo. Bueno, la pildorita es la que acabo de dar, claro. No Muchas gracias a todos por asistir. Espero que lo hayáis pasado bien. Yo sí que me lo paso bien porque me gusta hablar y explicar estas cosas, claro. Y hasta otra ocasión. Tenéis mi canal de YouTube para que entréis, que tenéis como 100 y pico vídeos de todas estas cosas, donde se ataca mucho más en profundidad todos estos temas y estos problemas. Además, las imágenes suelen ser muy interesantes, hechas con dron, etcétera. O sea que ahí tenéis material también. Pues muchas gracias, Isaac, y ya yo voy para la despedida. Bueno, gracias por acompañarnos en Historias Romanas, un viaje al pasado romano de Zaragoza, y recuerda que puedes vivirlo en directo en los museos de la Ruta de Caesar Augusta y escucharlo también en podcast cuando y donde quieras. Lo podrás encontrar en plataformas de podcasting como Spotify y iVoox y en las redes sociales de los museos de la Ruta de Caesar Augusta y por supuesto también de Historia de Aragón. En la técnica hemos tenido a Javier Romualdo y te esperamos en el siguiente episodio para seguir viviendo con nosotros la historia de la antigua Roma. Historias Romanas, el podcast oficial de los museos de la Ruta de Caesar Augusta en colaboración con Historia de Aragón. Historias Romanas.